El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la pregunta que el Señor le hace a los discípulos no es una pregunta que se le hace comúnmente a cualquier persona. Usted no le pregunta a cualquier persona qué piensa de usted. Usted no se lo hace. Usted esa pregunta se la hace solamente a una persona que a usted lo conoce y segundo, una persona que usted quiere o ama. Porque si es una persona que no lo conoce, ¿qué puede decir? No puede decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no la conoce. Inmediatamente le va a decir: no le puedo responder, usted, ¿qué pienso de usted? Porque es que yo no la conozco, o sea, yo no sé quién es. Hermanos, por eso recuerden que en estos días he querido, a través de la palabra de Dios, quedarme en los detalles que nosotros no percibimos dentro del Evangelio. Si ustedes estuvieron atentos en la lectura del Evangelio, dice que el Señor estaba orando solo y lo acompañaban sus discípulos. Hermanos, ¿quién conoce a Jesús profundamente? ¿Quién lo conoce? El Padre. Muy bien, o sea, miren que estaba en un momento de oración y sabemos que la oración es el espacio más íntimo de la relación que Jesús tiene con el Padre. Después, por eso les digo un poco frente a estos detalles que encontramos dentro del Evangelio, de más que en el diálogo con el Padre, Jesús también le estaba preguntando al Padre qué pensaba de él. Por eso cuando él sale de ese momento de oración, de encuentro, especialmente con el Padre, por eso surge esta pregunta a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos son quienes pueden dar esta respuesta. Los discípulos están al lado de Jesús, han estado al lado de Jesús. Por eso les decía, hermanos, que para poder dar respuesta a esta pregunta hay dos condiciones: usted conocer a la persona y segundo, quererla o amarla. Hermanos, pero hay un segundo elemento que me parece importante dentro de la palabra, y es esto. Nosotros decimos normalmente dentro de la parte humana que usted nunca termina de conocer una persona, y es cierto. O sea, usted nunca termina de conocer una persona. O sea, usted puede tener una imagen, pero después usted puede conocer algo mucho más profundo, de lo cual usted no sabía, no conocía, y que se dio a través del encuentro o la experiencia del encuentro, y ese conocimiento, o sea, lo lleva a que usted o tenga la imagen o guarde la imagen de esa persona, o usted cambie la imagen. ¿Quién creyera? Pero eso lo hablamos desde la parte ¿qué? Humana. Desde la parte humana. O sea, cuando usted puede conocer algo más y usted se extraña, usted puede cambiar la imagen. Pero el Señor nunca cambia la imagen de nosotros. Así Él conozca hasta lo más oscuro que pueda haber de nuestra vida. Así Él conozca lo más oscuro
o lo más terrible de nuestra misma existencia, Él no cambiará la imagen que tiene de nosotros. Pero hermanos, este segundo elemento yo lo acompaño de lo siguiente. Usted hace un proceso, lo hablo desde la parte humana y después lo hablo desde la Sagrada Escritura, desde la experiencia de Dios. Y es, usted empieza a conocer a alguien. Recordemos las etapas, por ejemplo, de un noviazgo. Las etapas de un noviazgo. La primera etapa del noviazgo se llama el galanteo. Esa es la primera etapa del noviazgo. Es decir, donde las personas no se muestran como son, porque lo único que quieren es cautivar a la otra persona. Ahí es donde yo les digo, escoba nueva, barre bien, ¿cierto? No, o sea, encontré en esta otra persona todo, o sea, lo que es lo contrario a los defectos de la persona con la cual yo estoy. O sea, se nos convierte en el hombre o la mujer completamente ideal. Y entonces todo el tiempo solamente hay cualidades. Todo el tiempo es cualidades. Esa es la primera etapa del noviazgo. Después usted pasa a la segunda etapa, que se llama la etapa de la flicté. Le llaman, es la etapa involutiva. Y es en esa donde ya empieza a mostrar cada uno el cobre. O sea, ya se acabó toda esa etapa donde todo era perfecto, maravilloso, la persona era lo ideal. O sea, es que esta persona realmente es maravillosa, o sea, cumple todos los requisitos. Ya usted empieza a sacar el cobre y a darse cuenta que esa persona no era tan perfecta como usted creía. Y después, no lo digo yo, dicen más los psicólogos, que la tercera etapa del noviazgo es la luna de miel. Imagínense, hermanos, ni siquiera antes de casarse, sino la luna de miel. ¿Por qué? Hay muchas relaciones que se acaban en la luna de miel. Porque las expectativas, no estoy hablando de la parte íntima, entiéndanme muy bien, las expectativas que tenían no eran. Pero bueno, dice que esa es la tercera etapa. La tercera etapa. Y después siguen avanzando. Y es lo que ustedes expresan en algunos momentos. Cuando usted ya empieza a compartir con la persona y a vivir con la persona, usted dice, oiga, este no era como yo me lo imaginaba. Este que antes era, o ella que era de esta manera, ahora no es de esa manera. Ya no lo es. ¿Por qué razón? Escúchenme. Porque usted nunca termina de conocer una persona. Y en la medida en que va pasando el tiempo, usted va conociendo más de las personas. Hermanos, yo les dije que esto es la parte humana. No me compete, simplemente porque yo hago como un paralelo para poder entender. En la experiencia de fe sucede lo mismo. Hermanos, nosotros no podemos tener un conocimiento de Jesús o una experiencia de Jesús, o sea, que no madure en el tiempo, que no crezca en el tiempo. También nosotros a lo largo del camino de la vida vamos conociendo más de Jesús, vamos sabiendo más de Él, vamos teniendo experiencia mucho más profunda de Él. Hermanos, usted encuentra personas ya adultas, 60, 70 años, y usted le puede hacer esta pregunta de ¿quién es Jesús para usted? Hermanos, y la pregunta es la misma de cuando tenía 10, 12 o 15 años. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que nosotros no terminamos de conocer y sobre todo a tener una profundidad en nuestra experiencia de fe con la persona de Jesús. Es decir, yo tengo que madurar también en mi camino de fe. O sea, yo no puedo responder como si fuera un niño. Yo no puedo responder frente a esta pregunta de la experiencia de Jesús cuando yo he tenido tanto tiempo y tantas experiencias de conocerlo, de interiorizar, de profundizar en Él, de poder conocer y escrutar de Él a través de la palabra. O sea, yo no puedo responder en el día de hoy
frente a esta pregunta solamente por una novena que yo hago o simplemente por un acto de piedad popular que puedo hacer. El Señor me pide a mí una respuesta de profundidad, una respuesta realmente profunda en la fe. Ya no es que unos dicen que eres Juan el Bautista, no eres que eres Elías, no que uno de los profetas. No, la respuesta en este caso de Simón Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Eso quiere decir que él no se quedó con la primera experiencia de conocimiento de Jesús, sino que entró en la profundidad para poder conocer más de lo que estaba en el corazón de Jesús, para descubrir que era el Mesías, el Hijo de Dios. Hermanos, ¿a dónde yo voy en este día? Hermanos, tanto ustedes y yo necesitamos madurar en la fe. Conocer de Jesús será siempre el misterio más profundo. Es como el mar, que cuando usted se asoma en la playa y usted mira hacia el fondo, ve la inmensidad del mar, parece que no tuviera fin. Así es Jesús, así es Dios. Y cada vez que usted se sumerge en Él para conocerlo, hermanos, cada vez que nosotros nos sumergimos para poder conocer más de Él, cada día nos damos cuenta que menos sabemos de Él, porque esa es la inmensidad de Dios, esa es la inmensidad de Jesucristo. Por eso, hermanos, supliquémosle en este día al Señor que nos ayude a nosotros para poder conocer en profundidad más de Él. Hermanos, si quieren un consejo de parte mía, por favor, lean más la Sagrada Escritura, lean la Biblia, léanla. No es para tenerla de adorno, hay que leerla, hay que escrutarla, hay que discernir la palabra, porque cada día que nosotros nos centramos en la palabra, o sea, es un mar completamente infinito e insondable. Cada día nos vamos maravillando más de lo que encontramos en Dios y en su palabra. Que el Señor nos ayude, así sea.